Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Muy pocas religiones tienen libro, o son basadas en un libro. Pueden estar basadas en un conjunto de libros, o en varios libros, o en pequeños escritos, o una serie de historias. Pero hay muy pocas religiones que están basadas en un libro. Tanto la iglesia evangélica, católica, o sea, todo lo que es la amplia gama de iglesias cristianas, así como también la religión judía y la musulmana están basadas en un libro. Ahora, hay una diferencia bien marcada entre la religión musulmana y las religiones, las otras dos religiones monoteístas, esto es la hebrea y la evangélica o cristiana propiamente dicha. En cualquiera de los dos casos, cristiana y hebrea, las Biblias han sido reveladas, como lo vimos en algunos otros capítulos anteriores, a distintos tipos de intérpretes o de distintos tipos de escritores, distintos tipos de recopiladores del mismo libro. No es así el caso de la religión musulmana, en el cual el Corán está revelado a una sola persona, y esa persona escribe de principio a fin el libro. En este caso vamos a hablar de cuál es el significado etimológico de la palabra Biblia. La palabra aparenta tener un origen en la palabra biblión, que significa papiro para escribir. Vimos lo que era el papiro en la primera clase. Vimos esta cosa del papiro, de las hojas intercaladas y prensadas. También significa libro directamente, ¿no es cierto? Libro como tal. Y también significa los libros. O sea, puede ser tanto bibliones, tanto singular como plural. Este término pasó por los distintos estadios, tanto del griego al latín, y terminó a ser así reconocido como Biblia directamente, para ser sagrado para el pueblo judío, tanto como para la iglesia cristiana. La Biblia está dividida en formas bastante desiguales. Tenemos 39 libros del Antiguo Testamento con una extensión bastante grande de cada tomo, ¿no es cierto? Hay un tomo bastante grande del libro de Génesis, el cual consta de 50 capítulos, así también el libro de Éxodo, y así la mayoría de los libros, donde va a suponer un poquito más de brevedad en los libros, va a ser en los profetas, y sobre todo en los que llamamos el libro de los 12 o de los profetas menores. El libro más grande de la Biblia podría ser el libro de los Salmos, o Salterio, como se los llama, el cual consta de 150 capítulos o canciones, ¿no es cierto? Es un libro, no nos olvidemos que es un libro poético, ¿verdad? Con ciertas partes de sapiencial también. Ahora, la Biblia está dividida en esas dos partes que dijimos que eran uno de 39 libros, en el caso de la Biblia protestante, y 27 libros del Nuevo Testamento. Pero esos 27 libros del Nuevo Testamento son un poco más breves que los del Antiguo Testamento. Tenemos epístolas, algunas de ellas sumamente cortas. Hay epístolas un poquito más largas, como es el caso de la epístola a los Romanos, que tiene unos 16 capítulos. Y tenemos epístolas
tan cortas como Filemón, que simplemente es un texto, o Judas, también un solo texto dividido, y después van a ir cambiando de tiempo. Incluso lo que llamamos autobiográficos o evangelios, estos también van a estar marcados por una cierta diferencia en la extensión, ¿no? Siendo el libro más corto el de Marcos, que consta de 16 capítulos. Después el resto va cambiando un poco, por un poco más o menos de extensión. Pero en sí, si uno mira una Biblia, en Biblia normal, sin comentarios, una Biblia simplemente con la traducción, vamos a ver en este caso el libro, lo que corresponde al Antiguo Testamento, que empieza con el libro de Génesis y termina con el libro de Malaquías. Vamos a ver, en este caso, en este tamaño de letra, de 616 páginas, mientras que el Nuevo Testamento va a ser mucho más pequeño. Vemos acá la diferencia, vemos acá una diferencia, el cual va a constar de al menos unas 200 páginas, nada más. Esto es todo el libro, y esto es todo lo que nosotros llamamos Biblia. Se va a dividir en un Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Este nombre se le da debido a la vinculación de la palabra latina testamentum, que es la traducción de la palabra berit en el hebreo, el cual significa pacto o alianza. Y berit es uno de los términos fundamentales de la teología bíblica, y bueno, y acá hablan de una nueva alianza, y que no estaría escrita como la antigua, sobre tablas de piedra. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que en el corazón de las personas por el poder del Espíritu del Señor. Estos textos los vemos en Jeremías 31, del 31 al 34, y Ezequiel del 36 al 26 y 27, el cual este último me parece que es muy claro a la hora de explicarnos este tema de cómo la palabra de Dios viene a morar en los corazones de la persona de esta manera totalmente sobrenatural. Ahora bien, el término berit, como dijimos, que se tradujo al griego con la palabra diateke, que significa disposición, significa arreglo, y de ahí algo así como la última voluntad, lo cual nosotros podríamos traducir hoy tranquilamente testamento. Y de ahí tenemos la palabra griega diatek, fue luego traducida al latín por testamentum, y de allí pasó a las lenguas modernas. Por eso se habla corrientemente tanto del Antiguo o Viejo o con el Nuevo Testamento. En el judaísmo, en cambio, se la designa con las palabras Tanakh, con la palabra Tanakh, cosa que ya lo habíamos visto, pero no está mal repasarlo. Tanakh, la palabra Tanakh está compuesta por 3 letras consonantes, que son la T de Torah, de la ley, que esto corresponde al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después va a estar formadas por los Nevi'im. Naví es la palabra con la que la Biblia en el Antiguo Testamento designa a los profetas, o sea que va a ser el escrito de los profetas, y de los Ketubim, que los Ketubim es algo así como los escritos, pero ese es un lugar, es una porción de la Biblia en la cual se ha puesto todo aquello que no entraba ni dentro de la Torá, como la ley propiamente dicha, ni tampoco de los textos proféticos. Vemos la Biblia simplemente como un libro, en el aspecto anterior
Pero también podemos ver la Biblia como la palabra de Dios. Entendemos como la postura ortodoxa del el evangelicalismo, que la Biblia es la palabra de Dios. Más adelante elegiremos otros textos como para poder distinguir los distintos tipos de inspiración y de posturas con respecto a este tema, ¿verdad? Pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera. La Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia se encuentran los mensajes de los profetas, palabras de Jesús y también los testimonios de los apóstoles. Estos tres estadios, tanto los profetas como Jesús y los apóstoles, hablaron y actuaron en distintas épocas y en circunstancias muy diversas. Pero todos anunciaron lo mismo, todos anunciaron la palabra de Dios. Los profetas se presentaron a sí mismos como mensajeros y testigos de Dios, ¿no? Hay una frase unívoca totalmente en el Antiguo Testamento que es "así dice el Señor", ¿no? Esto lo podemos ver en algunos textos del Antiguo Testamento, los cuales los tienen acá abajo, y otros textos en los cuales pareciera que el que está hablando es el Señor mismo y dice: yo pongo mis palabras en tus labios, ¿no es cierto? Después de haber comunicado la palabra por medio de los profetas, se procede a la revelación especial, a una revelación total, la cual tiene que ver con la persona y la obra redentora de Jesús. Así lo expresa la carta a los Hebreos. En los tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados de muchas formas y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, ha hablado por medio del Hijo. Jesucristo es denominado en el Nuevo Testamento como la palabra hecha carne, no la palabra encarnada o la encarnación de la palabra. Él es el que da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído del Padre. Esto último le da autoridad a Jesús como para enviar a sus apóstoles y a decir que el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que me escucha a mí, escucha a aquel que me envió, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza también al que me envió. Los apóstoles en este caso fueron, según dice la palabra de Dios, elegidos de antemano por Dios. En el mensaje de los profetas y de Jesús y de los apóstoles fue luego consignado, atravesó toda esa etapa oral, esa etapa de oralidad, esa etapa en la cual la palabra es una palabra hablada, es una palabra traspasada de boca en boca, y pasa a consignarse en forma escrita. Esta forma escrita va a tomar la forma de Biblia, va a ser palabra de Dios encarnada en un lenguaje humano. Así como alguna vez se ha encarnado en Jesús, también está encarnada en un lenguaje humano por medio de la Escritura. Tanto la palabra de Dios como Jesucristo son plenamente divinos y también plenamente humanos. Lo uno no quita lo otro, son las dos cosas a la vez. Esto hay que entenderlo bien para no caer en otro tipo de doctrinas en las cuales hay una revelación un poco más mecánica, sino que esta revelación y este tipo de escritura es una escritura y una revelación que es de tipo inspiracional, ¿no es cierto? Ya vamos a ir más adelante viendo lo del tema de la inspiración. Este ida y vuelta de la palabra de Dios y el de la palabra hablada habla también de un tema de una comunicación. Esta comunicación tiene que ver en primer lugar con dirigirse a otro,
el que habló por el simple hecho de dirigir la palabra a otra persona, y aunque no lo diga expresamente, está manifestando la voluntad de ser escuchado. O sea, en este caso Dios, su voluntad es ser escuchado. Y otra de las cosas que también tenemos que pensar es que no solamente Dios quiere ser escuchado, sino que quiere ser comprendido. La palabra de Dios no es ininteligible, sino que tiene esa capacidad de ser realmente capaz de ser comprendida por el ser humano. La palabra de Dios debe ser comprendida precisamente para obtener una respuesta de aquel que la está escuchando. Dice el texto de Isaías que la palabra no vuelve vacía, sino que hace todo lo que debe hacer, cumple todas las funciones para las cuales fue creada y para las cuales fue hablada. Esta palabra interpela al destinatario del mensaje. Es un llamado, no es una sugerencia, sino que realmente es un llamado, es una vocación, es una interpelación a la persona a cumplir algo. Es una palabra desafiante. Así cuando el Señor dice Abraham, Abraham, como en el caso de Génesis 22, o en el caso de Moisés, Moisés en Éxodo capítulo 3, cualquiera de los dos textos, lo que trata de hacer Dios es de llamar la atención de la persona. Ahora bien, una vez que esa atención ha sido obtenida, trata de obtener un círculo de conversación. Por medio de ese círculo de conversación, si ese círculo de conversación no está, no hay diálogo posible. Además, toda la palabra comunica algo, no se da solamente en un vacío, sino que hay un tema de conversación, el significado de las palabras, la noticia que se quiere comunicar, el contenido del mensaje. Ahora, esa misma dinámica que tiene la palabra de Dios tiende a convertirse en un diálogo entre el yo y el tú. Y un tú en el caso de alguna persona o algo, pero que finalmente termina interpelando a aquel, no solamente a la persona que escucha la palabra y que luego la tiene que escribir, como es el caso de los escritores de la Biblia, sino de aquellos que después la leemos. La palabra tiene esa característica de convertirse en un diálogo. Dialogamos con la palabra por medio de la lectura. La comunicación fracasa a veces porque las personas no se abren al diálogo, sino que se encierran en un propio egoísmo. Estos aspectos del lenguaje humano se aplican analógicamente a la palabra de Dios. O expresado de otra manera, este encuentro y este diálogo se vuelve a encontrar en un plano que es definitivamente mucho más elevado de la revelación de Dios y de la fe. La palabra de Dios, como dijimos, posee un contenido, es una buena noticia por excelencia, es ni más ni menos que el Evangelio de la salvación. Vemos textos como: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, nuestro Dios uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí tenemos una buena noticia, una noticia de que Dios es uno y que Dios está aguardando el amor nuestro, ¿no? Obviamente ese amor es un amor que es una devolución al amor de Dios hacia nuestras personas. Después se nos interpela a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también nos apela a una salvación personal. ¿No es cierto? Que si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Estos son textos que son muy, muy reveladores a la hora de entender todo el tema de la composición de la Biblia. Estos tres pasajes expresan contenidos fundamentales del mensaje bíblico y son el mandamiento principal. Ahora, la respuesta a este diálogo con Dios es la fe. Mediante la fe uno hace carne este mensaje de la palabra y uno de esa manera logra un encuentro con el Dios viviente. Por eso la palabra de Dios también es eficaz, tiene vida y tiene poder.
Isaías 55 dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allí, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que doy. La palabra tiene tanta eficacia porque Dios actúa desde el exterior, pero también actúa desde el interior por medio de la acción del Espíritu Santo. Muchos de estos conceptos los vamos a dejar así sueltos y van a quedar como cosas así un poco sueltas, pero después las vamos a ir profundizando a lo largo que se vayan dando los distintos temas. Para referirse a esta eficacia, la Escritura habla de una revelación especial, tal cual lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 11. En ese capítulo Mateo habla de una luz que hace brotar en nuestro corazón y de una atracción interior. Por esta acción del Espíritu Santo, Dios puede infundir en el espíritu humano una luz que lo incline a aceptar confiadamente el testimonio que Él mismo está dando sobre sí mismo. O sea, Dios hablando sobre Dios nos da testimonio de Él mismo. Siempre este mensaje, esta comunicación siempre parte de Dios. Tanto la palabra de Dios como la fe son interpersonales. El que acoge la palabra y permanece en ella, de siervo pasa a ser hijo y amigo y se inclina a los secretos del Padre. Estos son los únicos en conocer. No cabe imaginar un encuentro humano que alcance tanta profundidad de intimidad y de comunicación. Desde el púlpito, viviendo el Evangelio juntos.